es un poco preocupante. No sé si les fue tan bien o qué está pasando el día de hoy. Puede que sea por el Día del Padre, tiene razón Rosario, puede que sea uno de los factores por los que esté pues bastante baja la audiencia el día de hoy, pero pues sí vamos a entrar a ver temas interesantes para el día de hoy. De hecho, el tema que tenemos para hoy es el tema ya de la prueba testimonial, pero ya lo vamos a entrar a ver pues más a fondo, como se había dicho. Ya vamos a entrar a ver ahora esa incorporación que se tiene en el debate de esta prueba. Ya vamos a entrar a ver propiamente pues cómo se desarrolla esta prueba en nuestra legislación, en nuestro medio, cómo es que vamos a nosotros utilizar esta prueba testimonial, ¿verdad? Sí les adelanto, para los que están el día de hoy acá, posiblemente en una proporción bastante amplia, el examen final que tengamos sí será con leyes, a no ser que algo cambie, pero realmente este examen final sí será un poco más complicado que el anterior, como recordarán de la resolución del examen que tuvimos el día de ayer. Pues el examen estaba bastante sencillo y ahora para el examen final sí va a ser un poco más complicado, derivado que realmente la mayoría tendría que ya haber ganado con estos 70 puntos de zona que tenemos. Realmente no es muy complicado poder ganar o quedarse pues esas puertas y que no les falten ya demasiados puntos para poder llegar a ese 61 y poder aprobar pues el curso. Entonces, derivado también de esa situación, este examen final sí será un tanto más complicado, ¿verdad? Y seguramente pues utilicemos nuestras leyes. Entonces también para que vayan prestando la atención debida ahorita que vamos pues a tocar distintos artículos, ¿verdad? Entonces, mucho ojo en lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Repito, vamos a ver bastante temas de la legislación guatemalteca. Vamos a dar unas pinceladas de ciertos aspectos en relación al desarrollo del juicio, ¿verdad? Entonces, sí, tengan la atención debida, que todo esto pues puede ser susceptible de examen. Realmente aún no sabemos va a ser el examen. Las ideas tengo de qué es lo que les quiero preguntar, pero si les hago la aclaración, entonces que tengan mucho cuidado, presten bastante atención en lo que vamos a ver. Vamos a iniciar nosotros recordando lo que es esta prueba testimonial, ¿verdad? Que como repito, esto es lo que vamos a versar, pues tanto la clase de hoy como seguramente la de mañana, en relación a la prueba testimonial. Recordando entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta prueba testimonial, básicamente lo podemos resumir en lo que vemos acá en la diapositiva, que esta se va a encontrar constituida por todo aquel dato que se va a introducir al debate en forma oral a través de un testigo. Entonces, prueba testimonial, el testigo básicamente va a introducir datos de forma oral. La persona, pues, realmente con esta oralidad, es decir, al hablar, va a introducir ciertos datos que van a lograr llegar a cierto grado de convencimiento al juez, al tribunal, para poder dictar la sentencia posteriormente. Teniendo nosotros esto en cuenta, entonces vamos a regresar al tema de la clasificación de la prueba testimonial. Hablábamos nosotros, pues, en su momento, e incluso esta fue una pregunta de examen, como ustedes recordarán. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de la prueba testimonial, nosotros nos estamos refiriendo a un testigo lego y a un testigo perito, o bien considerado un experto, ¿verdad? El día de hoy abordaremos todo lo relacionado al testigo lego. Realmente cuando nosotros hablamos del testigo lego, nosotros debemos recordar que al testigo lego también se le conoce simplemente con el nombre de testigo. Eh, el nombre adecuado, correcto, si lo quieren ver doctrinariamente, va a ser testigo lego, pero también es conocido como testigo. Decíamos nosotros, pues en clases anteriores, que era la persona que tenía conocimiento directo sobre un hecho que había presenciado, pues,
un hecho delictivo. Poníamos el ejemplo en clases anteriores que el testigo lego podía ser aquella persona que había presenciado el homicidio de otra. Entonces, esta persona era lo que es conocido como testigo lego, tenía el conocimiento directo sobre el hecho, él lo presenció, ¿verdad? Como pueden observar acá en la diapositiva, cuando nosotros nos estamos refiriendo entonces a este testigo lego, a este testigo, va a ser esa persona que se presenta en el debate con ese objetivo o con ese objeto de declarar con relación a determinados hechos que son objeto de litigio y que le constan en forma personal, que era lo que hablábamos con el ejemplo, que básicamente esta persona había presenciado el hecho delictivo, el hecho que se está sometiendo a un debido proceso. Hablábamos entonces de ese tema del homicidio, que básicamente la persona había presenciado el homicidio de otra y por eso básicamente estaba prestando la declaración, estaba atestiguando. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema del testigo lego, debemos recordar que esto lo tenemos regulado nosotros del artículo 207 al artículo 224 de nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Propiamente nosotros vamos a dar ahora algunas consideraciones generales o algunos aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos hablando de esta prueba testimonial. Algunos de estos pues ya los hemos abordado también en clases anteriores, pero es necesario nuevamente traerlos el día de hoy a colación. Por ejemplo, teníamos esa obligación de concurrir a prestar testimonio, que lo tenemos regulado nosotros en el artículo 207 de nuestro Código Procesal Penal, que literalmente nos establece el deber de concurrir y prestar declaración. Y nos establece que todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Dicha declaración va a implicar exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación y el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. Entonces, bien, cuando se habla acá del tema de exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, acá como vamos a ver el día de hoy más adelante, estamos refiriéndonos básicamente al tema del interrogatorio, también al tema, pues podemos incluirlo acá, el tema del contrainterrogatorio, que es el que va a ser, se los adelanto, el contrainterrogatorio y el interrogatorio básicamente, la diferencia radica que el interrogatorio en este caso es aquella serie de preguntas que va a realizar la parte que propuso al testigo. En este caso, por ejemplo, en la mayoría de casos va a ser el Ministerio Público el que propone al testigo. Por supuesto, también la parte acusada, el imputado puede proponer sus testigos, pero la persona que propuso a los testigos va a ser esta que va a realizar el interrogatorio. Y nos estamos refiriendo a un contrainterrogatorio cuando quien va a realizar esta serie de preguntas, o valga la redundancia, este interrogatorio, es la parte contraria, la parte que no lo propuso, ya sea la parte acusadora o la parte imputada, según sea el caso, ¿verdad? Entonces a eso nos estamos refiriendo con este tema de cuando le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación. Manuel Morales, por favor. No sé si tiene alguna duda, Manuel. Creo que se le había levantado la mano. Bueno, entonces eso es en relación al tema de esta obligación de concurrir, ¿verdad? Luego también otro tema, otro artículo interesante que debemos de observar el día de hoy es el artículo 211, siempre de este mismo cuerpo normativo, que nos establece la idoneidad del testigo y se nos establece que se investigará por los medios de que se disponga sobre la idoneidad del testigo, especialmente sobre su identidad, relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida y cuanto pueda dar información al respecto. Como ustedes pueden ver, si bien es cierto, se tiene pues esa obligación de declarar, realmente no todos pueden o no todos van a tener esa misma
validez al momento de prestar una declaración, por decirlo de alguna manera, por este mismo hecho de la idoneidad. Recordemos pues que como se nos menciona acá en este artículo, se deben ver tanto esas relaciones que tienen con las partes. Por ejemplo, si una persona que va a prestar un testimonio se logra corroborar que tenía enemistad contra la persona contra la cual va a prestar ese testimonio, ya este testimonio realmente no va a ser o no va a poder ser muy relevante, a pesar que en algún punto pudiéramos hablar que este fuere verdadero, va a dejar de ser idóneo por esta misma enemistad que existe entre las personas. Esto es un tema pues muy complicado, es un tema de la idoneidad, es un tema delicado, un tema que se debe tener en cuenta al momento de proponer, incluso nosotros proponer a un testigo, toda vez que debemos nosotros hacer esa propia investigación, ¿verdad? Esa clase de vida que está teniendo, esos antecedentes que hubiera tenido la persona. Por ejemplo, si la persona ya hubiera sido condenada por un falso testimonio, por ejemplo, entonces, ¿cómo va a tener esa idoneidad necesaria para poder brindar su testimonio en un juicio y que el mismo realmente aporte y le ayude a llegar a, pues, a esos grados de convicción, que lo ayude a llegar a esa certeza, que no lo deje en esa duda o se quede en esa probabilidad? Realmente es muy complicado. Les pregunto acá, ¿ustedes recuerdan dónde tenemos el delito de falso testimonio? ¿Recuerdan en qué artículo se encuentra regulado este delito de falso testimonio? ¿Alguien que lo tenga ahí en la mano? ¿O no recuerdan dónde es que nos encontramos nosotros regulado? Ronald, por favor. Perdón, Liga, ahorita. Si no recuerdan, ese lo tenemos en el artículo 460 del Código Penal. Por favor, Ronald, si lo puede leer. Con mucho gusto. Ya iba llegando. Falso testimonio. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Gracias, Ronald. Entonces, como pueden observar acá, tenemos este tema del falso testimonio regulado en el artículo 460. Acá pues debemos analizar algunos supuestos que tiene este artículo. También hablar, por ejemplo, de cómo se aumenta este tema de la pena cuando se llegara a probar que este falso testimonio se prestó o se declaró, se atestiguó por haber recibido un soborno, ¿verdad? Debemos entender este tema, la severidad con que nuestra legislación empieza pues a castigar este tema pues por haber recibido el tema de un soborno. Entonces sí son situaciones muy complicadas que se deben pues tener en cuenta, hacérselas saber también a la persona básicamente que va a prestar esa declaración testimonial, ¿verdad? Porque recordemos que también ante la ley no se puede alegar pues esa ignorancia, costumbre, desuso, práctica en contrario. Y muchas veces las personas pues desconocen esto y derivado de eso pues rinden declaraciones testimoniales que no son acorde a la realidad. Entonces también eso es algo que se debe tomar en cuenta y hacérselo saber a la persona que va a rendir su declaración para que realmente se dirija con la verdad.
También acá, otro de los supuestos que tenemos para empezar en este artículo es que se afirme una falsedad, básicamente que se mienta, que se afirme como verdadero un hecho que no lo es, que se afirme como falso un hecho que realmente es verdadero, porque aquí pues en ambas vías opera esta afirmación de falsedad. Otro de los supuestos es negarse a declarar estando obligando a ello. Es esa negación a prestar su declaración testimonial. Y por último, tendríamos ocultar la verdad, ¿verdad? Entonces acá esos serían los supuestos que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de este delito de falso testimonio, ¿verdad? Entonces esos son los puntos orales que nosotros debemos tener presentes al momento de hablar de lo que es el falso testimonio, que esto pues va íntimamente relacionado a esta idoneidad del testigo. Y esto pues salía este tema realmente a colación por la misma situación de esta cuestión de los antecedentes penales. Ustedes saben que al sacar unos antecedentes penales, ahí va a aparecer desplegada toda esta información relativa a los delitos por los cuales se hubiera condenado a una persona y aparece pues bien desplegado ahí toda esta situación, el momento en que se dictó la sentencia, cómo quedó pues básicamente si hubo reparación digna, todo este tipo de situaciones aparecen en el tema de los antecedentes penales. Rosario, por favor, veo que tiene la pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Mi consulta es, como usted mencionaba, una persona que haya sido encontrada culpable por falso testimonio. eh, el hecho de haber sido simplemente procesado por ese delito o puede transcurrir algún tiempo determinado y luego ya volver a ser un testigo idóneo o simplemente el hecho de haber sido acusado ya lo excluye de ser una persona idónea como testigo. No, no necesariamente. Recordemos algo acá, hay que tener siempre presente el tema de la presunción de inocencia, ¿verdad? Por ejemplo, una persona se le puede estar llevando a cabo un proceso por el tema de un falso testimonio y poder ser testigo en otro, y realmente esto no tendría por qué afectar el testimonio que está prestando, toda vez de que hasta que la persona no sea declarada en una sentencia firme, que ya no existe en ningún medio de impugnación pendiente, y ya pase a ser una cosa juzgada, básicamente la sentencia, la persona sigue siendo pues inocente. Derivado de esto, pues de lo que hablábamos también en clases anteriores, de la presunción de inocencia, que pues es de rango constitucional este principio, y entonces derivado de esa misma situación, aunque una persona lleve un proceso, esto no tendría por qué afectar el testimonio que preste. E incluso cuando la persona ya hubiera sido condenada, recuerden ustedes que existe el tema de la rehabilitación de los antecedentes penales cuando se han cumplido ciertos requisitos que ustedes tendrían que ver pues más adelante. Se puede dar el tema de la rehabilitación de los antecedentes penales y por ende ya no van a aparecer estas situaciones en los mismos, ¿verdad? Pero pues repito, todo este tema salía a colación por el tema de esta idoneidad de los testigos que vemos nosotros reflejada en el artículo 211. No sé, Rosario, si queda eh, clarificada la duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Con el detalle este de la rehabilitación de los antecedentes penales, ahí me quedó como que más graficado porque ya una vez ya teniendo limpios los antecedentes penales puede volver a ser un testigo idóneo. Sí, no, de hecho, hablando lo que es, a pesar de que la persona pues tenga el tema de los antecedentes penales manchados, como comúnmente y coloquialmente se dice, realmente esto no es que lo excluya 100% de ser testigo, realmente no lo excluye, pero ya hablando lo que es, eh, al no tener 100% esa idoneidad, porque hay que hablar lo que es, al estar eso ya puede producir generarle cierta duda al tribunal, al juez, generar cierta duda y por ende no lograr que este testimonio sea beneficioso. E incluso ya teniendo eso, el Ministerio Público, por ejemplo, sabiendo esa situación, ¿por qué va a utilizar un testigo que
tiene esas características. Lo mismo uno como abogado defensor, porque va a utilizar un testigo que realmente no va a llegar a aportar lo suficiente, por supuesto. Si el testigo es el único testigo con el que se cuenta, por supuesto, se va a correr el riesgo. Al final de cuentas es el único testigo que se puede utilizar. Sin embargo, si hubiere otro, realmente es muy complicado, a ciencia cierta, que se lleguen a utilizar pues estos testigos, ¿verdad? Pero repito, realmente esto no es que lo excluya al 100%, sino que en el tema de la idoneidad, así como el Ministerio Público, por ejemplo, pudo averiguar que una persona tiene antecedentes, el abogado defensor también, entonces por ahí se puede como atacar esa situación y no resulta tan beneficioso presentar un testigo, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de situaciones, pero no es que sea completamente excluyente. Recordemos que además de los antecedentes, se tiene que ver este tema de la clase de vida que lleva, pues, quien va a prestar esa declaración testimonial, aunque esto también va bastante de la mano de los antecedentes. Y son esos tipos de situaciones que debemos concatenar nosotros al momento eh, de proponer un testigo, ¿verdad? Buscar que tenga esa la mayor cantidad de puntos posibles, por decirlo de alguna manera, y contar con esa idoneidad. No sé si queda un poco más claro, Rosario. Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Mejor, le agradezco. De nada, Evelyn Jiménez, por favor. Buenas noches, licenciado, con una consultita. Cuando a mí me llega una notificación del Ministerio Público para declaración testimonial por falsedad de material y falsedad ideológica, soy testigo del Ministerio Público sobre un caso de un vehículo, perdón. ¿Cómo así que a mí me llega una citación del Ministerio Público que tengo que brindar una declaración testimonial sobre el delito de falsedad material y falsedad ideológica? O sea, ¿soy yo la testigo del Ministerio Público o cómo es que funciona eso? Básicamente, acá en este caso, básicamente usted pasaría a formar parte de los testigos del Ministerio Público? Por ejemplo, en este caso que me menciona de una falsedad, puedo suponer que el testimonio que en este caso usted estaría prestando llevaría a cabo realmente llegar a corroborar esos hechos, esas instancias de esa falsedad material, me parece que mencionaba. Entonces, sí, usted pasaría pues a formar parte de los testigos del Ministerio Público, no en este caso de la defensa. Recordemos que cada quien va a aportar testigos de acuerdo a sus intereses y por eso vamos a establecer que son los testigos. Ahora bien, por ejemplo, si realmente con el testimonio que fuera a prestar, lejos de beneficiar al Ministerio Público, va a beneficiar a la parte que está siendo imputada por ese delito, entonces realmente es testigo del imputado, no va a ser testigo del Ministerio Público. Forma fácil, básicamente, de entender esto, es que va a ser testigo de la parte a la que esté beneficiando con ese testimonio, porque, por ejemplo, si su testimonio no fuera a beneficiar al Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a pedir su declaración. Eso sería como básicamente estar arruinando el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público. Entonces, esto no es algo que se dé así, pero no sé si queda clara la duda, Evelyn. Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. Gaby Flores, por favor. Buenas noches, licenciado. A mí me surgió una duda. Dígame. Ahorita al momento que está platicando el asunto del testigo. En dado caso, supongamos que pasa un caso de que pues a mí me toca ser testigo, pero yo me rehúso a ser testigo. No quiero ir a declarar. ¿Hay alguna sanción o algo si en dado caso yo no quisiera ir? Porque el Ministerio Público me lo puso, por así decirlo, ¿verdad? Recordemos acá, esto lo vamos a tocar más adelante, pero solo empezando acá, ¿qué nos establece qué nos establecía el artículo 207? Nos establecía esa obligación que tienen todas las personas de presentarse a declarar. Realmente todos tenemos hasta cierto punto esa obligación, por supuesto,
siempre y cuando no nos encontremos en esas exclusiones que también veíamos nosotros cuando veíamos el tema del abogado, del defensor, que ellos básicamente están excluidos de prestar declaración, también están excluidos del tema de los que tengan un vínculo con la persona a la cual se le está imputando un hecho delictivo. Como recordarán, pues eso fue tema de las clases pasadas, que nosotros veíamos esa situación, ¿verdad? De que no tienen esa obligación de prestar declaración siempre y cuando se encuentren dentro de esas exclusiones o dentro de ese tema que nosotros veíamos como privilegios evidenciarios. Si ustedes recordarán que ahí nosotros establecíamos básicamente esa situación, y acá entonces nos tendríamos que retrotraer al artículo 460 de nuestro Código Penal en relación al tema del falso testimonio, que nos establece en uno de los supuestos esa negación a declarar cuando se está obligado. Básicamente nosotros tenemos esa obligatoriedad, de acuerdo con el artículo 207 del Código Procesal Penal, a prestar declaración. Por supuesto, si nosotros nos encontramos dentro de esos privilegios evidenciarios, ya sea que seamos el médico, que seamos informantes, que seamos alguno de los parientes dentro de los grados de ley, que seamos el abogado, que seamos el defensor, entonces nosotros ahí entraríamos en esa exclusión o en esa no obligatoriedad para prestar declaración. Sin embargo, si nosotros no estamos dentro de esas excepciones, nosotros estaríamos incurriendo en el tema del falso testimonio. Por eso les decía yo que debíamos de analizar esos supuestos. Y hablábamos nosotros de ese tema de afirmar una falsedad, o el segundo supuesto, que en este caso sería el que aplicaría acá, se negare a declarar estando obligado a ello, que en este caso sería el tema que si se le cita a declarar y usted pues se abstiene, no quiere brindar su declaración, estaría incurriendo en el delito del falso testimonio por negarse a declarar cuando se está obligada a rendir o a prestar esa declaración testimonial. No sé si queda un poco más claro, Gaby. Sí, muchas gracias, licenciado. De nada. Y en este caso, si uno tuviera temor por su vida, por algún tipo de amenaza, podría suceder. Como vamos a ver nosotros, siempre en este tema de la declaración, cuando pasan este tipo de situaciones, se puede prestar declaración por medios audiovisuales de comunicación, se puede incluso utilizar también un tema de una prueba anticipada, de que se brinde declaración por distintas situaciones, no sé, va a salir del país por ese mismo temor que se tiene, no quiere declarar, pero se hace pues la diligencia de prueba anticipada y por ende ahí se rinde la declaración y posteriormente pues se pasaría el video de esa declaración, ¿verdad? Entonces hay distintos medios. El tema del temor realmente es algo que se comprende, pero la propia ley nos va a dar esas salidas para que la persona de alguna manera se sienta pues segura y pues pueda brindar declaración, porque si no, realmente al estar obligada y no prestar esa declaración, realmente estaría cometiendo un delito, estaría cometiendo un hecho delictivo, un ilícito penal, y por ende tendría una sanción. De hecho, bueno, no creo que lo veamos el día de hoy porque veo que el tiempo ya va avanzando, pero por ejemplo, vamos a ver nosotros que en el tema de la incorporación en el debate, de lo primero que se hace es la identificación de las partes. Después se dan ciertos momentos procesales que se van desarrollando. Posteriormente, antes de la declaración de estos testigos o de los peritos, que sería en este caso los testigos peritos que van a declarar, que declaran antes que los testigos o testigos legos, se les debe también a ellos identificar por parte del tribunal, es decir, se deben saber sus nombres, ver el documento personal de identificación. Sin embargo, cuando existieran situaciones de peligrosidad o situaciones un poco, pues de esa manera complicado, realmente se van a abstener de poder identificarlos ahí dentro del debate, por este tema, siempre tratando de guardar pues esa seguridad.
¿verdad? Pero sí son situaciones, como repito, que se pueden ir dando estas formas, eh, estas formas que nos da pues la legislación para que se pueda brindar ese testimonio a pesar de existir pues ese, ese temor, ¿verdad? No sé Muchas si, gracias. perfecto, Ronald. Rosibel Gudiel, por favor. ¿Qué tal y buenas tardes? Fíjese que sí me causa duda porque es juzgado como falso testimonio a la hora de no presentarse. No debería ser como juzgado como rebeldía, o es por no Eh, presentarse. Realmente como lo vemos, así lo tiene pues regulado nuestra legislación, por eso decía que debíamos analizar esos supuestos que nuestra ley penal nos otorga, porque en este caso cuando nosotros analizamos el tema del falso testimonio, acá nos da los diversos supuestos en los cuales se puede encuadrar esta figura del falso testimonio. Y uno de los supuestos que nos da la propia legislación es el tema de negarse a declarar cuando se está obligado a ello. Para la ley esto realmente es tomado como un falso testimonio. Por supuesto, pudieran haber otras figuras, esta puede que no sea la figura idónea, pero realmente en nuestro medio es la figura idónea porque es la figura que nos regula nuestro código penal. ¿Verdad? Que como nosotros podemos determinar de esa lectura, realmente ahí encuadra pues este tema, ese comportamiento de no prestar declaración cuando se está pues obligado a ello, y básicamente todos están obligados a prestar declaración, a no ser que se encuentren dentro de esos privilegios evidenciarios o esas excepciones de no concurrir a prestar pues esa declaración, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, ese comportamiento de no brindar esa declaración encuadra en el tema del falso testimonio, lo que pues nosotros podemos observar de la lectura que hacemos de ese artículo 460, ¿verdad? Muchas gracias. De nada, Rosibel. Ángel Sasso, por favor. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. Solo para comentar nada más en el tema de lo que preguntaba uno de los compañeros, que cuando se da esa situación de peligro, cuando un testigo pues fue por ejemplo, fue testigo de los hechos de un delito, y tiene temor a declarar por temor a represalias y todo eso, pues también la ley creo que protege la identidad de las personas. Bueno, en este caso yo he visto que hacen un proceso que se le llama como protección a testigos, ¿va? Y ¿cómo se llama esto también? De proteger la identidad de las personas por medio de plicas, donde solo los jueces y los fiscales saben de esa persona, la identidad de esa persona. Sí, hasta cierto punto, que era lo que hablábamos nosotros con el tema de cómo se protege la identidad, que les decía que en el desarrollo, en esa incorporación de la prueba testimonial en el debate, realmente, básicamente un requisito esencial o requisito sine qua non para poder realizar esa declaración testimonial es el tema de la identificación de los testigos, y que en este caso pues se procede con el tema de sus nombres y a ver sus documentos personales de identificación. Sin embargo, se puede prescindir de esto cuando la misma situación lo amerita, por el mismo tema de la peligrosidad del hecho que se pretende, por el cual se pretende prestar esa declaración testimonial, o diversos factores, se puede dar esta situación. También lo que realmente hablábamos, que se puede dar una diligencia de prueba anticipada y que deje, ya sea que la persona declare antes o bien que se declare utilizando esos medios audiovisuales de comunicación. Por eso les decía yo que realmente la ley nos da las salidas que nosotros vamos a ver más adelante, porque pues como observarán el día de hoy, ya cuando nosotros entramos a ver ya detenidamente las pruebas, entramos a ver detenidamente la ley, pues el tiempo se nos hace demasiado corto. Miren cuántos artículos hemos analizado el día de hoy, y ya básicamente se nos fue el tiempo de clase, ya no nos queda demasiado, pero vamos a tratar de dejar por lo menos lo más clarificado posible todos estos temas
¿verdad? Hasta donde lleguemos, igual con relación a algo, si les quiero aclarar que realmente si lo más probable es que no logremos pues culminar de ver todo el programa, porque para intentar terminar de verlo realmente tendríamos que ir demasiado a la carrera y sería demasiado complicado. Tampoco se trata de meterles conocimiento y solo lean estos artículos y ahí lo van a encontrar, porque pues, por ejemplo, en esta prueba testimonial bien les hubiera podido decir, miren, lean del artículo 207 al artículo 224 y ahí van a encontrar la prueba testimonial y pasemos a la siguiente, pasemos del 225 en adelante, vamos a ver el tema de los peritos y así vamos a irnos con cada prueba, pero realmente creo que no es lo idóneo. Realmente el curso es bastante corto, pero vamos a tratar de ver los temas que nos alcance el tiempo, igual lo que nosotros veamos en clase, al igual como fue para este primer examen de la semana pasada, el día viernes. Lo que nosotros veamos en clase es lo que se va a examinar, entonces por esa parte no se preocupen y acá pues vamos a tratar de avanzar lo mejor posible, porque realmente tendríamos que incluso llegar a ver la ley contra la delincuencia organizada para ver algunas situaciones muy específicas en relación a unas pruebas que hay ahí. Aquí ya entra el tema del informante, acá ya entran unos temas un poco más complicados, que es donde se da esa protección de testigos, por decirlo de alguna manera, porque ya son temas que se llegan a dar en esta, por esta misma peligrosidad que se da contra la delincuencia organizada, pero que realmente acá, por decirlo de alguna manera, no lo vamos a ver como tal, al menos no reflejado. Si ustedes intentan buscar toda esa información, ustedes no la van a encontrar en su código procesal penal, ya que eso es materia de la ley contra la delincuencia organizada y es ahí donde ustedes van a encontrar esas situaciones reguladas, ¿verdad? Pero no sé si es un poco más claro, Ángel. Sí, buenísimo. Mire, estaba viendo ahí en el artículo 218 ter el tema este de la protección de la identidad de los testigos en el inciso E, que dice que en caso que el testigo goce del beneficio del cambio de identidad o se determine que por razones de seguridad se deba ocultar su rostro, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que el mismo pueda observar a través del medio audiovisual que se utilice. Y, Ajá, sí, que era lo que le decía, que ya estos temas, todos estos temas ya entran a colación cuando nosotros vemos el tema de la ley contra la delincuencia organizada, que ya por la misma situación o esos mismos procesos que se ven o se llevan a cabo, que son objeto de esta ley contra la delincuencia organizada, es acá que se da toda esta situación. Y por ejemplo, acá, que ustedes observan, pues esta fue una reforma que se metió no hace tanto, estas reformas acá del 218 TER, pero este mismo artículo nos menciona en relación a eso, que cuando la persona ya se encuentre en esa protección, realmente al momento de que preste su declaración utilizando ese medio audiovisual, se debe cuidar de que realmente no se le vea rostro, que realmente no se diga la información personal de esta, porque pues si no, de poco serviría, de poco nada serviría que se utilice un medio de comunicación audiovisual para brindar esa declaración. Pero repito, esto lo estaríamos nosotros intentando ver si nos llega a alcanzar el tiempo la próxima semana, entre lunes y martes, tratar de tocar un poco pues de la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Pero es que nos está tomando un poco de tiempo. Yo creí que íbamos a avanzar más y, por ejemplo, si pueden observar, el día de hoy pues vimos 3 diapositivas, ¿verdad? Y se nos fue la hora de clases, pero pues era necesario que pudiéramos analizar los artículos. Por ejemplo, el día de hoy creo que con los artículos que analizamos, nadie va a tener ninguna duda con respecto pues a los temas que vimos el día de hoy en relación a esos artículos, a pesar que no logramos avanzar pues todo lo necesario, pero realmente, como les dije en un inicio, lo que busco, lo que se busca realmente con este curso es que ustedes aprendan, y si avanzamos poco, pero se aprende, es mejor aprender ese poco, pero aprenderlo bien, ¿verdad? Entonces no sé si alguna otra duda, Ángel. no, gracias. Estamos bien. Ángel Rosibel, no sé si dejó la mano levantada o tiene alguna otra duda. Sí, perdón, la dejé levantada. No se preocupen. Bueno, yo creo que ya por la hora podemos observar pues que ya se nos acabó el tiempo.
Realmente fue una clase corta, no creo que no se sintió el tiempo. Realmente estos son temas más interesantes ya cuando entramos a ver, necesitamos tener toda esa base. Pero entonces el día de mañana, por favor, estar puntuales. El día de mañana vamos a iniciar a las 6:05 porque sí vamos a tratar de abordar lo más que podamos en contenido. Pero así como hoy no iniciábamos porque éramos muy pocos, eran las 6:10 y éramos apenas 110, entonces por lo mismo di un par de minutos, pero por favor, el día de mañana sí puntualidad para que podamos iniciar a las 6:05 y iniciemos con todo y podamos por lo menos terminar el tema de esta prueba testimonial el día de mañana. Y como consejo, si tienen sus apuntes del tema del debate, de la audiencia de ofrecimiento de prueba, léanlos, porque sí, yo voy a tocar algunos aspectos, pero sería mentirles que los voy a tocar a profundidad, porque pues no es objeto del curso, ¿verdad? Sin embargo, si hay cosas que se deben mencionar, pero para que lo tengan un poco más fácil, si pueden leer eso, les va a facilitar la clase el día de mañana. Entonces, hasta acá estaríamos llegando. También decirles que a los que pidieron revisión, ya sea de trabajo o de examen, la misma se estará llevando a cabo a las 8 de la noche, no se preocupen, ya ahí tengo pues listas sus exámenes para quienes pidieron pues la revisión de los mismos y con mucho gusto a las 8 de la noche estaremos dando la misma. Que pasen una feliz noche y los espero el día de mañana. Muchas gracias, Nick. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.